Estamos aquí en nuestro living con un nuevo invitado aquí en ATP. Estamos con Sergio Auque, él es contador, abogado y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Sergio, bienvenido aquí a ATP. Y lo decíamos al principio mientras compartíamos las opiniones. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder este famoso 31 de julio? Sí, a ver, el 30 de julio lo que sucede es que vence el plazo de gracia que tienen unos bonos argentinos para poder ser pagados dentro de un plazo en que los acreedores que tienen esos bonos no nos pueden hacer juicio hasta ese momento. Es decir, vencían el 30 de junio y por 30 días hay posibilidades de estirar ese pago sin que se inicie una demanda judicial. No hay lugar en la historia que diga que ese plazo se venció y los países no hayan iniciado juicio, digamos. Termina ese día y es automático, se inicia un juicio. No, o sea, en realidad a partir de ese momento, imagínate que las cláusulas de todos esos pagarés son bastante complicadas, pero en principio los tenedores de los bonos no son gobiernos, en general son personas físicas, empresas, fondos que tienen esos bonos en el mundo y que pueden a partir de esa fecha iniciar acciones contra Argentina por haberse atrasado más de 30 días en el pago de una cuota. Lo que pasa es que la Argentina dice que pagó, o sea, en realidad la Argentina giró los fondos desde el Banco Central, se los mandó el día 30 de junio, se los mandó al agente pagador, que es un banco en Nueva York, y ese banco cuando quiso pagar se encontró con una orden judicial del famoso juez Griesa que le dijo no pague, devuelva esos fondos a la Argentina porque mientras la Argentina no arregle con los holdouts o fondos buitres, digamos, no lo dejó pagar. Ese pago que desembolsilló, digamos, de una manera más gráfica, Argentina es para aquellos acreedores que sí entraron en las negociaciones el famoso canje de deuda. Aquellos que entraron en el canje de 2005 y que se usó también en 2010, el 93% de quienes tenían títulos argentinos de antes del default, Argentina les estaba pagando regularmente. Una de las cuotas que vencía ese día 30 de junio. Y la mayoría de esos bonos tenían lugar de pago Nueva York, lugar de pago Estados Unidos. Entonces, la plata se giraba a Estados Unidos y allí un agente pagador le distribuía esto. La plata que se giró a Estados Unidos hoy está en un limbo, dicen, porque nadie sabe muy bien quién la tiene, porque el Banco de Nueva York se la quiere devolver a la Argentina no la quiere recibir. ¿Se puede parecer a lo que se llama un depósito judicial en otras instancias? ¿Queda congelado ese dinero depositado en un fondo? Cuando la Argentina pagó allá por finales de junio, todos esperaban a ver qué iba a hacer Griesa ante eso. Todos esperaban que una de las posibilidades es que lo embargara en términos judiciales. Griesa decidió no embargarlo, sino simplemente ordenarle al banco que no pague. ¿Por qué? Bueno, porque esto es toda una historia con palabras en latín, en inglés. Griesa interpretó en su fallo que no solo que a los fondos buitres hay que pagarle el 100%, sino que hay una cláusula que se llama de pari passu, que quiere decir pagar a paso par, a todos igual. Entonces dice, no les pueden pagar a los demás antes de pagarle a los fondos buitres también, digamos, deberían pagarles a todos. Y como Argentina mandó los fondos solo para quienes entraron en el canje, él lo que decidió en aquel momento fue no le paguen a nadie, digamos, en ese momento. También se dice que si Argentina deposita o la Argentina paga a los fondos buitres, estaría utilizando el 50% de su reserva. La realidad es la siguiente. A ver, el 93% de los tenedores de bonos entraron en el canje. El 7%, de los cuales estos fondos que hicieron el juicio son un pedacito de eso, pero un pedacito importante, no deben ser más de 1.500, no deben ser más de 1.500, 2.000 millones de dólares, como si eso fuera 2 pesos con 50. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la Argentina le paga a estos fondos buitres que ganaron el juicio, inmediatamente todos los otros que son, primero todos los que son el 7% que no entró, inmediatamente puede iniciar un juicio, sabiendo que los primeros lo ganaron, puede iniciar un juicio y pedir el 100%. Pero el gran problema que hoy aqueja a todos los del Ministerio de Economía y es grave, es lo que le dicen la cláusula RUFO, porque está en las siglas en inglés, que quiere decir una palabra rara en inglés, Rights Upon Futures Offers, que
los que entraron en el canje entraron con la suposición de que si Argentina les pagaba más o hacía una oferta voluntaria a otros mayor a la que les ofreció a ellos, ellos también estaban prendidos en eso. Automáticamente. Automáticamente estaban prendidos. Entonces, hoy la discusión es, ¿pagarle a los fondos buitres dispara o no la cláusula Rufo? Claro. Uno Si cree que es automático. Bueno, si se dispara la cláusula Rufo, la realidad es que nadie debe saber calcular hoy cuánto es esa plata, porque imagínense que se hablaba de una quita del 70, ahora se habla de menos realmente, efectivamente, pero si a toda la deuda hay que pagarla al 100% original por este tema, se llegó a hablar de 500.000 millones de dólares, números que uno ni se imagina, efectivamente. Sí, sí. Y entonces el miedo de ese disparo, los abogados, cuando uno le pregunta, dice el ministro de Economía, o por lo menos dicen los medios del ministro de Economía, le preguntan a los abogados, dice, hay muy pocas chances de que se dispare la clase. ¿Pero cuánto es? Muy poquito. Es muy difícil que entiendan que esto es una oferta voluntaria. Pero si lo llegan a entender, la cantidad de demandas a las que se puede enfrentar Argentina es incalculable. Ahora, Sergio, cuando se plantea todo este escenario y sale la presidenta abiertamente en un discurso político a decir que Argentina no va a caer en default porque los que caen en default son los que no pagan y Argentina pagó. Más allá de la discusión política y más allá del sesgo ideológico político que tiene el discurso, ¿técnicamente se puede entender así como lo plantea la presidenta? La discusión siempre es, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es pagar en términos de esto? La Argentina ordenó a su agente pagador que haga el pago y le mandó los fondos. Pero ese agente pagador está sujeto a órdenes judiciales que no va a desobedecer. Obviamente, es un banco estadounidense. Entonces, ese agente pagador decidió hacerle caso al juez, lo cual parece razonable, los abogados lo deben haber aconsejado correctamente, y entonces la plata no llegó a las personas a las que debería haber llegado. Por lo cual, sería interesante el juicio. Me imagino que la primera cosa que va a decir Argentina ante todos los que le digan, yo pagué, a mí no, fue un hecho externo el que no hizo que llegue la plata esta. Pero seguramente la plata no ha llegado, claramente no ha llegado a quienes son, y por lo cual estarán habilitados para iniciar acciones en ese momento. ¿Es favorable o no que Argentina se haya ausentado de numerosas negociaciones con un mediador que dispuso Griesa para esta disputa? A ver. O sea, ¿es una buena estrategia o cómo puede analizársela en función de decir, porque uno puede pensar así como ciudadano común, bueno, pero están estas posibilidades de negociaciones y Argentina no va. Entonces, ¿cómo uno puede entender esta cuestión, si es favorable o no? Hasta ahora, el tema de las negociaciones estas son muy difíciles, porque los dos pierden si Argentina va al default. Esto lo empiezan a estudiar con teoría de juego. Esto es hermoso para darlo en la facultad si no fuéramos los demandados, digamos. O sea, en realidad es un tema apasionante que se entremezcla el derecho, la economía, la política, un montón de cosas. Sí, claro que sí. Pero la realidad es esta. Ni a los fondos buitres, digamos, les conviene que Argentina entre en default porque no van a cobrar o van a tener que hacer tanto drama para cobrar como los otros. Ni a Argentina le conviene entrar en default. Ante ese tema, los dos negocian hasta el final. El problema es si todos dicen, cuando uno negocia no tiene que decir su estrategia negociadora. Claro, si lo por dice, supuesto. comete un grave error en este tema. Entonces, todos discuten y están todos negociando diciendo que van a chocar y quién es el que va a frenar antes. Hoy a la mañana, por ejemplo, decían que parecía que los fondos iban a aceptar un estilo y hacia las 11 de la mañana todos los días todo hacen cambió y suposiciones. dijeron, el otro de los fondos dijo, es ficción Claro. que nosotros aceptemos eso. Todos los días. Pero bueno, creo que algún elemento hemos sumado Sí, para... sí, sin No duda. sé si para la confusión general o para la aclaración general. Uno pero- escucha tantas voces y a veces nosotros que estamos viviendo esta economía cotidiana donde se dice que bueno, este default puede provocar mayor recesión, que puede provocar diferentes impactos en el bolsillo cotidiano de las personas que nos levantamos a las 7 de la mañana, nos tenemos que ir a trabajar, volvemos y continuamos con nuestro trabajo. ¿Cómo puede afectar esta decisión en caso que se establezca un default o un default técnico, como también se lo escucha nombrar? ¿Cómo afecta al ciudadano común, digamos? O a esa gente que veíamos Al que ahí viaja en en las colectivo. encuestas. Claro, o a las personas que veíamos ahí en las encuestas. Al otro día no creo que pase nada para el ciudadano común.
Lo que sí es cierto, la Argentina vivió de 2002 a 2005 en un default generalizado. Este sería selectivo. Le ponen adjetivos, discuten si hay que crear una palabra nueva respecto de esto. Pero lo que sí es cierto es que en un contexto que actualmente hay escasez de dólares y que el gobierno parecía que había apostado a arreglar con todos los acreedores para salir a pedir dólares internacionalmente, no lo va a conseguir. Es decir, en un contexto de default no va a poder conseguir préstamos. La realidad, como decía a veces la Presidenta, es que en los últimos años Argentina ha vivido sin préstamos. Ahora, todos pensaban que el gobierno, arreglando con el Club de París, arreglando el problema de Repsol, lo que pensaba era solucionar todos esos problemas para volver a salir de alguna manera a los mercados internacionales. Esto cayó como un balde de agua fría. Seguro. Bueno, va a ser una cuestión que va a trascender a este gobierno nacional, así que esperemos que se solucione de la mejor manera. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por la visita. Seguramente lo volveremos a convocar en algún momento. Después del 30 de julio, ¿eh? Sí, seguro. Ariel, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes y bueno, nos vamos a estar viendo. ¿Cómo no? Así será. Pero bueno, ¿para dónde vamos ahora? Nos vamos al estudio, acá. No vamos a Crocantino. Nos vamos a Crocantino. Antes de ir a Vicky, por no veía porque me reflejaba el